Ahí. Bueno, la última jornada del día de hoy, nuestro quinto día de congreso, nos quedan 2 días más. Tenemos ya en sala a las chicas que representan la Fundación Integrando Lazos, de acá de Argentina. Tenemos a su presidenta, la psicóloga social Antonella Bassi, que te pido disculpas, yo te puse otro apellido, perdón. No hay problema. Yo me suele pasar que le cambio el nombre a todo el mundo, así que mil perdón, chicas, si ustedes ven en algún momento que les cambié el nombre, avísenme. También va a estar presente que en unos minutitos más ya se va a unir a nosotros la licenciada Verónica Urquiza y nos está acompañando también la consultora psicológica Adriana Costas. Nos van a hablar sobre el duelo desde la prevención. Así que, chicas, todos ustedes me avisan y les comparto pantalla. Perfecto. Bueno, arranquemos. Bueno, primero vamos a comentar un poquito sobre, les voy a comentar un poco acerca de la fundación. Nuestra fundación se llama Integrando Lazos, Centro de Acompañamiento Comunitario. La misma consiste en un grupo de profesionales abocados al área de la salud mental, tomando como eje principal la prevención del suicidio. Así que es por eso que en este congreso vamos a hablar un poquito acerca del duelo, tomándolo desde la prevención del suicidio en sí. Pasemos al siguiente. Bueno, como bien decía Mara, es nuestro equipo interdisciplinario, somos parte del equipo interdisciplinario de profesionales de la Fundación. Mi nombre, quien les habla, Antonella Bassi, soy psicóloga social y biodecodificadora, presidente de la Fundación Integrando Lazos. Después, bueno, tenemos a mi compañera Verónica, que estamos esperando que ingrese. Ella es licenciada en psicología, y mi compañera Adriana. Adri, ¿te quieres presentar? Hola a todos, ¿cómo están? Sí, soy Adriana Costa, soy consultora psicológica, counselor, se conoce también como counselor, e instructora en mindfulness. Pasamos a la siguiente. Bien, bueno, ahora vamos a comenzar a ahondar en lo que respecta al duelo. Acá vamos a hablar sobre el duelo en sí. ¿Qué es el duelo? El duelo es una experiencia de dolor y aflicción que sentimos tras la pérdida de alguien o algo significativo. Implica la pérdida de un contacto con el otro y consigo mismo, afectando aspectos biológicos, emocionales y cognitivos. Tenemos factores como la relación con el fallecido, el tipo de muerte y el apoyo social que influyen en la experiencia del duelo. Esta experiencia se experimenta cada vez que a una persona le corresponde sufrir la pérdida de un objeto significativo, como bien decíamos. Aquí tenemos que entender que este objeto significativo puede ser algo material o moral, que sería la pérdida de una condición o cualidad, de un estado, como podría ser la fama o la salud. Y también, por supuesto, será objeto significativo el fallecimiento de una persona cercana o un familiar. Por lo mismo, cuando hablamos de las tareas del duelo, las atribuimos a cualquier situación de duelo que no se reduce solo a la pérdida de una persona. El duelo es la pérdida también de la relación, la pérdida del contacto con el otro, ese otro que rompe el contacto con uno mismo. Es una experiencia multidimensional que afecta no solo de forma biológica y emocional, sino que también trastoca las acciones propias, aquellas que implican la propia conducta, es decir, las cogniciones, las emociones y creencias de la persona, así como también accionares presentes en contextos específicos, mediados por anécdotas históricos, antecedentes históricos personales, y por distintos factores como la relación que tenía con el fallecido, el tipo de muerte, las variables sociales, las tensiones actuales, el tipo de apoyo social disponible y la cultura en la que se encuentra inmersa esa persona. Vamos a pasar a la siguiente. Continúa mi compañera. Buenas. Primero quiero pedir disculpas por entrar un poquito tarde, estaba demorada. Bien, bueno, yo lo que voy a hablar va a ser de las diferentes tipos de duelo. El duelo normal,
tanto en el proceso de duelo como en su resolución, se consideran que en el proceso normal de este existe un comienzo, un trabajo activo de aflicción y una resolución o reorganización de la vida del superviviente, después de la pérdida, ¿no? Es importante tener en cuenta que este proceso se desarrolla de manera individual, que no hay dos duelos iguales, ni dos personas que pasen el duelo de la misma manera. Aunque ambas hubiesen estado en la misma situación o vinculados de la misma forma con el difunto, ¿no? Al mismo tiempo es importante tener en cuenta que en el camino puede haber tropiezos o retrocesos. El proceso de duelo no es un proceso lineal, ¿sí? Uno puede tener esos tropiezos o retrocesos. Generalmente se condicen que la duración del duelo es entre 6 y 18 meses, aunque su tiempo de elaboración es relativo dependiendo del tipo de fallecimiento, del grado de parentesco, de la singularidad de la persona. Con el tiempo la aflicción va disminuyendo en frecuencia, en intensidad, pero el proceso se acentúa en determinadas fechas, ¿sí? Generalmente la duración es superior a lo que la sociedad actual acepta. El duelo patológico, el segundo que está ahí, se distingue el duelo normal del anormal o patológico, por la intensidad y la duración en los tiempos. El duelo patológico se produce cuando la persona se ve superada por esta pérdida, llevando consigo una ruptura en su equilibrio físico y psíquico, y necesitamos, por lo tanto, la ayuda profesional y terapéutica. Sobre este duelo después voy a acentuar un par de cositas más. El otro duelo es el duelo crónico, el otro tipo de duelo. En relación a este duelo crónico se produce cuando las personas, cuando las reacciones del proceso de duelo se arrastran durante años, de modo que el familiar es incapaz de reinsertarse socialmente y tiende a fantasear con el pasado. El duelo anticipado fue indicado para aquellas pérdidas que facilitan el desapego emotivo antes de que ocurra la muerte. Por ejemplo, las enfermedades crónicas o las enfermedades terminales. Este duelo que nos permite ir preparándonos para él, ¿no? El duelo anticipado ayuda a tomar conciencia de manera paulatina de cuánto está sucediendo, ayudando a liberar los propios estados de ánimo y a programar en tiempo en vista a la muerte que es inevitable. Ofrece a las personas implicadas también la oportunidad de compartir sus sentimientos y de prepararse para la despedida. Esto muchas veces de que la persona que está atravesando una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, también poder participar y también poder despedirse de las personas que está dejando. El duelo retardado, la reacción diferida se muestra en aquellas personas que en las fases iniciales del duelo son capaces de mantener el control de la situación sin dar signos de sufrimiento. La preocupación de ayudar familiares, de atender diversas exigencias a las circunstancias no les deja tiempo para ocuparse de sí mismas. Sucede sobre todo en aquellas personas que inmediatamente después del fallecimiento se encuentran en circunstancias de ocuparse de todo, de ocuparse del proceso. Por ejemplo, una hija que tras el fallecimiento del padre decide volcar todas sus energías en contener a la madre. No tengo tiempo para mí porque necesito ayudar a mi mamá a superar esto, apoyarla porque ella no puede, etc. Entregándose a las actividades que les llevan o no a pensar en lo sucedido y a negar la pérdida. ¿Sí? Después de negarlo, basta un tiempo, basta un recuerdo, basta una foto, basta una palabra para que todos estos sentimientos fluyan y profundizarlos, ¿no? Esto de la imagen que desencadena muchas veces el duelo que no fue resuelto en su momento, que fue retardado. El duelo ambiguo, el último, es un duelo que aparece como consecuencia de la no presencia del muerto. Por ejemplo, aquellas personas con familiares desaparecidos, con gente dada por muerto, que pasa cierto tiempo, los están buscando y ya se da por muerto. Ocurren los familiares que no pueden cumplir con los rituales de despedida y que constantemente se realizan esas preguntas tipo, ¿volverá? ¿Estará muerto o no? ¿Celebro el funeral o no? Continúa mi compañera.
Pasamos la filmina, por favor. Vamos a hablar entonces de las etapas que tiene a su vez el proceso de duelo, ¿no? Las etapas son negación, enojo, negociación, tristeza y aceptación. Y es el camino que vamos recorriendo, es el proceso que vamos experimentando cuando atravesamos por la pérdida de un ser querido, de algo, inclusive de un lugar significativo, una mudanza de país, de ciudad, como bien comentaba mi compañera al inicio. Es importante tener en cuenta que las etapas que voy a describir más adelante no son lineales. Las personas las pueden experimentar de manera diferente, en orden distinto. No siempre son sucesivos, tampoco necesariamente tienen que vivirse todas. Una aclaración que es importante es saber que el duelo no es patológico en sí mismo. Es un proceso necesario que nos lleva a atravesar esas emociones displacenteras para poder así continuar. Además, hay que tener en cuenta que este proceso también puede depender de diversos factores, como por ejemplo en los casos de fallecimiento, las circunstancias en las que se dio el fallecimiento, la intensidad de la relación con la persona querida, si existían conflictos no resueltos, y también factores que tienen que ver con nosotros. ¿Cómo estamos nosotros emocionalmente en ese momento? ¿Cómo está nuestra capacidad de afrontamiento ante esa experiencia, ¿no? Ahora vamos a ir de lleno directamente a las etapas. Cuando recibimos una noticia de forma inesperada, como puede ser el fallecimiento repentino de un ser querido, entramos quizás en la negación, ¿no? Nos cuesta creer. Nuestra primera reacción es de incredulidad. ¿Por qué no estamos confundidos? Tenemos esta sensación de que no es real y no podemos asumir la pérdida. Estamos en esta etapa de decir, no lo puedo creer. Las personas quienes se estancan en esta etapa usualmente tratan de no pensar en la pérdida y pueden llegar a evitar hablar del tema y prefieren creerse versiones que las desvían de esta realidad, como por ejemplo, si fue una persona que viajaba mucho, creer que la persona se fue de viaje. A medida que pasa el tiempo y la negación empieza a desgastarse y la realidad y el dolor se acerca, se aflora, lo que ocurre también es que en realidad no estamos listos todavía. Entonces, ¿en qué se traduce? En enojo, en rabia, en ira. En esta etapa, ¿qué nos pasa? Nos enojamos. Aparecen pensamientos de, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo me pasa esto a mí? Es injusto. Y empezamos a buscar culpables. Culpamos al médico que lo asistió, culpamos a la vida, culpamos a Dios, nos culpamos a nosotros mismos o culpamos inclusive a la persona que falleció. Esto es porque la ira suele aparecer ante la frustración de esta muerte irreversible y la falta de soluciones a lo que aconteció, ¿no? En casos extremos, en esta etapa, las personas no pueden ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en esta reclamación continua del supuesto culpable y les impide despedirse del ser amado. Otra etapa es la negociación, ¿no? Hay un deseo profundo de que la situación cambie, que se revierta, que sane, que vuelva, pero seguimos de algún modo resistiéndonos a la pérdida. Entonces empezamos a negociar con Dios. Quizás ese Dios que en algún momento fue culpable, ahora negociamos con Él. Si lo curás, yo voy a ser mejor madre, mejor trabajadora. Si lo traes de nuevo, entonces yo voy a hacer más caridad, voy a estar más presente en. Esta etapa puede vivirse más en otros tipos de pérdida que en la muerte misma. Pero el factor es este, es la negociación. Yo estoy dispuesto a hacer, a dar algo a cambio de que vuelva este ser querido, de que sane, de que recapacite. Si nos estancamos en esta etapa, nos quedamos pensando en lo maravilloso que hubiera sido si la pérdida no hubiera sucedido, y de alguna manera con esta negociación siguen como intentando recuperarlo, ¿no? Haciendo todo tipo de promesa para lograrlo, y de esta manera les dificulta aceptar la realidad. Continuamos al siguiente slide. Otra etapa es la tristeza. Esta quizás es la más conocida, que puede inclusive estar presente junto con las demás.
A medida que se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia. Entonces aparece la nostalgia, la angustia. La persona puede empezar a aislarse socialmente, puede sentir desinterés por lo cotidiano, por lo que hace diariamente. Quizás no pueda trabajar, no pueda atender su casa, no quiera hablar con sus seres queridos. ¿Por qué? Porque está invadido por esta tristeza, está invadido por este dolor. Mucha gente que se queda estancada en esta etapa no puede evitar llorar cuando se habla del tema, inclusive cuando pasan muchos años. La persona puede también guardarse esta emoción que como todas las emociones se codifican en el cuerpo y comienzan los síntomas, dolores de cabeza, no se puede dormir o sueño excesivo, estreñimiento, en fin. La tristeza puede convertirse en depresión, por eso hay que prestar mucha atención cuando estamos pasando por esta etapa. Y ya casi al final llega lo que es la aceptación. Supone la llegada de un estado como de calma, pero una calma quizás asociada más a la comprensión, no solo racional, sino también emocional, de que la muerte y las pérdidas a veces no tienen vuelta atrás. Se comienza a entender un poco que son fenómenos inherentes a la vida humana, que puede pasar. Esta etapa yo la asocio más con la metáfora de una herida que acaba cicatrizando, lo que no implica olvidar, sino recordar a esa persona que falleció de manera que podamos retomar, retomar y vivir nuevamente nuestra vida. Con el tiempo vamos recuperando la capacidad de experimentar la alegría y el placer, retomamos las actividades diarias de la vida. En esta etapa las personas ya no niegan la pérdida, ya no sienten esa ira, ni tratan de hacer que algo revierta la situación. Y de la aceptación se desprende algo que queríamos nombrar, que es la resignificación. Es que nos encontramos valorando la riqueza de los recuerdos compartidos con nuestros seres queridos, recordando los momentos buenos, los significativos, las lecciones aprendidas, los momentos compartidos. Este proceso nos permite honrar también la memoria de una forma significativa, celebrando la vida que vivieron y también el impacto positivo que ha tenido en nosotros. La resignificación en el duelo es valiosa en el proceso de adaptación y sanación. Al encontrar nuevos significados en esta experiencia, las personas pueden comenzar a integrar la pérdida en sus vidas de una manera que les permita seguir adelante y encontrar nuevamente esperanza, ánimo para poder seguir. Porque de alguna manera nos reconstruimos y seguimos adelante con resiliencia y con fortaleza. Seguimos adelante al siguiente slide. Bien, los síntomas comunes presentes en el duelo. El manual DSM-5 define el duelo como una reacción normal ante la muerte de un ser querido. Algunos individuos presentan síntomas característicos de un episodio de depresión mayor, como sentimientos de tristeza, con síntomas asociados como insomnio, falta de apetito, pérdida de peso. En la versión anterior del DSM-5, el DSM-4, existía una restricción en los criterios de trastorno depresivo mayor, que no permitía establecer este diagnóstico en los 2 meses posteriores de un duelo. Esto en el DSM-5 fue reiterado, ¿no? Por lo que ya se puede diagnosticar independientemente de la presencia o no de un duelo en ese lapso. Las manifestaciones más comunes del duelo se aprecian en emociones como la tristeza, la angustia, la apatía, el enfado, la culpa, la soledad, el abandono, extrañeza, insensibilidad, en sensaciones físicas como el vacío del estómago, la boca seca, la opresión en el tórax o en la garganta, la falta de aire, palpitaciones, hipersensibilidad, al ruido, por ejemplo, sentido de confusión, preocupación, rumiaciones, estos pensamientos que van y que vienen, ¿sí? Pensamientos, imágenes recurrentes. Después, en cogniciones, que tiene que ver con la incredulidad, la confusión, la preocupación,
¿Mm? Las dificultades de atención, pueden ser también hasta de una forma alucinaciones visuales, auditivas, en conductas como las alteraciones del sueño o la alimentación, una conducta distraída, el aislamiento social, el llorar, suspirar, el atesorar objetos, visitar los lugares que frecuentaba la persona fallecida, llamar o hablar con el difunto, esto que a veces muchas personas hacen de mandar un mensaje, a pesar de que ha pasado tiempo, mandar un mensaje al teléfono, ¿no?, de esta persona. Pasamos al siguiente slide, por favor. Perdón, es el Bien. anterior. Bueno. Ahora Sigo, continuamos. 2 segunditos, sigo hablando de una parte de esta que me quedó. Bueno. Perdón, pensé que era el que seguía. Bueno, el duelo complicado, este duelo que estábamos hablando de los síntomas del duelo, cuando hablamos de un duelo complicado, volviendo a repetir, lo que caracteriza esto de que se va complicando, se va convirtiendo en un duelo patológico, es la característica de ser persistente e intenso, ¿no? El anhelo de por la persona fallecida, los pensamientos, las imágenes intrusivas, emocional, el enojo, la culpa. Al mismo tiempo, las personas con duelo complicado se suelen evitar a otros, ¿no? Así como los lugares. Vuelvo a repetir esto de no ir a los lugares que frecuentaba el fallecido. Debido a la intensa ansiedad que provocan, ¿no? También tienden a presentar fluctuaciones entre la preocupación, la evitación de los recuerdos, tienen dificultades para redefinirse a sí mismos, por lo que experimentan complicaciones para las nuevas relaciones, ¿no? En el DSM-5 se va incluido con el F438, que es otros trastornos relacionados con traumas y estrés específico, ¿no? Acá es donde entra el duelo complejo persistente, que se caracteriza por un duelo intenso y persistente, el duelo patológico, ¿no? Aunque esto podría parecer un avance, la comunidad científica ha mostrado cierta resistencia también a adoptar este término, por la falta de evidencia empírica que hay en relación a la validez de los criterios. Esto de muchas veces que dije recién, que hay un cierto tiempo, entre 6 y 18 meses, sin embargo, todo esto varía muchísimo de acuerdo a las características, a la situación, a la singularidad de cada uno. ¿Sí? Ahora sí, y la dejo a mi compañera. Bueno, ahora vamos a hablar de la teoría de Boronat, ¿sí? Boronat fue un reconocido psicólogo argentino que se especializó en el proceso del camino al suicidio. Vamos a hablar sobre este camino, que bueno, ahí lo graficábamos bien, es la persona que comienza con los hechos cotidianos y termina en suicidio consumado. Bueno, voy a empezar, digamos, a explicar más detalladamente cómo es que se da este camino para que se entienda quizás de manera más gráfica y luego vamos también a relacionarlo, por supuesto, al proceso de duelo. Tenemos los hechos cotidianos. Las acciones humanas están orientadas a la satisfacción de los deseos y las necesidades. Casi todo el tiempo hacemos cosas sin pensarlas demasiado, ya sea porque es nuestra rutina, porque es lo que tenemos que hacer o simplemente porque queremos. Levantarnos por la mañana, desayunar, ir a trabajar. Normalmente no pensamos demasiado en estos hechos, pero la aparición de algún inconveniente nos obliga a tomar una decisión. Entonces tenemos un problema. En relación al problema, todos tenemos problemas y los resolvemos continuamente. Cada vez que tenemos una decisión, estamos resolviendo un problema. No tiene por qué ser una cuestión grave o importante. Retomando el ejemplo anterior, desde que suena el despertador por la mañana, tenemos que decidir si levantarnos o quedarnos un ratito más en la cama. Si decido quedarme un ratito más, voy a tener que levantarme y apurarme luego. Esto es lo más importante a saber sobre los problemas. Un problema siempre demanda una decisión y una decisión siempre conlleva tener que sacrificar algo. Tomar decisiones es bueno porque significa que somos libres, pero para algunas personas, en determinadas circunstancias, la carga de responsabilidad que implica tomar decisiones y por lo tanto hacerse cargo de las consecuencias es demasiado pesada.
Cuando este problema que solemos tener a lo largo de la vida cotidiana se prolonga y perdura en el tiempo, aparece el conflicto, que ya estamos hablando de un grado mayor de complejidad en este camino, ¿no? Un conflicto es un problema que no podemos o que no queremos resolver, ya que todas las opciones para hacerlo requieren de sacrificios o riesgos que a veces no estamos dispuestos a asumir. Mantener conflictos sin resolver no es gratuito. Al hacerlo, prolongamos todos los inconvenientes que conlleva, que casi siempre implican cierta dosis de ansiedad y de sufrimiento emocional. Tener conflictos no es lo mejor, pero tampoco es muy grave. Todos tenemos alguno y hasta solemos olvidarlos durante periodos prolongados. Podemos vivir con una mala relación conyugal, con un trabajo poco satisfactorio o con un compañero insufrible. Pero cuando los conflictos perduran con el tiempo, podemos pasar a entrar en una crisis. Cuando nos adentramos en la crisis, nótese que aquí no decimos tengo un problema, tengo un conflicto, en cambio decimos estoy en crisis. La sensación de crisis es algo que no podemos manejar, que nos supera y abarca toda la percepción de la realidad, toda nuestra percepción de la realidad. Se entromete en nuestros pensamientos. No podemos dejar de pensar en el asunto y sus posibles consecuencias. Bueno, a continuación mi compañera Verónica, la licenciada Verónica, ella va a comentar, va a ahondar acerca del tipo de duelo patológico. Decidimos incluir este concepto de duelo patológico dentro de la instancia de crisis, en lo que respecta a este proceso de Boronat, ¿sí? Cuando la persona se estanca, digamos, en una de estas etapas del proceso de duelo, la crisis puede intensificarse de manera tal que puede conllevar a un duelo patológico. Por eso es que lo relacionamos de la siguiente manera, entonces ahora le doy la palabra a mi compañera que va a ahondar sobre el duelo patológico dentro de este camino. Bueno, reitero lo que dije recién sobre el duelo patológico, que lo diferencia del duelo normal es la intensidad y la duración, ¿sí? Esto de las reacciones en el tiempo. Algunas señales de alerta que pueden inducir a pensar que el duelo se está convirtiendo en patológico son la falta de respuesta ante la muerte, como puede ser el shock o la negación, es una de las principales reacciones que el ser humano tiene ante la perspectiva del fallecimiento. En el duelo patológico, esta respuesta inicial de shock se prolonga en el tiempo. El doliente no rompe emocionalmente y parece mantener el control de la situación sin dar signos aparentes de sufrimiento. Otro es el dolor intenso, se prolonga también de sobremanera. Igual de patológica será la reacción contraria a la que expresa reacción al dolor intenso. Es decir, la persona cuyos sentimientos y emociones ante una pérdida se prolongan de manera continuada en el tiempo, manifestando lloros continuados, inestabilidad anímica, habiendo pasado un tiempo prudencial después del fallecimiento. Ahí es donde se corre el peligro de desarrollar un duelo patológico. Otro es los sentimientos desproporcionados de culpa. La culpa es una de las reacciones normales en el proceso de duelo, pero cuando estos sentimientos son desproporcionados en relación al tiempo y intensidad, la tarea desempeñada durante la vida del difunto, podríamos estar ante un duelo patológico. La idealización de la persona fallecida también es otro indicio. Es normal que cuando un ser querido fallezca, se idealice, sobre todo los meses posteriores, ¿no?, a la disfunción. Sin embargo, si esta idealización se mantiene con el paso del tiempo, sería un signo de complicaciones y ahí podemos también tener indicios sobre el proceso de duelo patológico. La ausencia de recursos personales, familiares, sociales. Este es un punto importantísimo a la hora de hablar de duelo patológico. Aquella persona que reúne esas características que nombré anteriormente, y además no posee recursos sociales, personales, familiares, esta red de contención, ¿no?, que apoyen durante este proceso de duelo, tendrá más probabilidades de caer en un proceso de duelo patológico. También la historia previa de trastornos psicológicos también influye, si además de la escasez de recursos, la personalidad previa del doliente ha estado caracterizada por cierta vulnerabilidad a los trastornos psicológicos, como ser la ansiedad, la depresión, la probabilidad de vivir un duelo patológico aumenta también. El estar absorto de los recuerdos,
esto de vivir más de 2 años guardando y atesorando todos los recuerdos, realizando visitas de manera continua al cementerio, haciendo de la habitación del difunto una especie de mausoleo, es otro indicativo, ¿no?, de que estamos hablando de un duelo patológico, esto de no querer soltar y no dejar ir a esa persona, ¿no?, a esa persona fallecida. Los síntomas hipocondríacos también los relacionados con la enfermedad, también son otro indicio. Los síntomas hipocondríacos son los caracterizados por la presencia de un elevado miedo de preocupación y ansiedad ante la creencia de la persona o el convencimiento de estar padeciendo una enfermedad grave o bien de la posibilidad de poder contraerla. Nuevamente el doliente en este caso comienza a tener una obsesión por identificarse con los síntomas del fallecido de tal manera que si el enfermo ha fallecido como consecuencia de una enfermedad de Alzheimer, empezó a perder la memoria. Por ejemplo, el superviviente comienza a identificar sus propios síntomas con estos y a sospechar de padecer lo mismo, ¿no? Esta reacción es normal al poco tiempo del fallecimiento del enfermo, pero se convierte en patología cuando la identificación se mantiene prolongada en el tiempo, ¿sí? También la dependencia a sustancias adictivas, abuso de ansiolíticos, antidepresivos, tranquilizantes, alcohol, que son consideradas como una fuente de bienestar por parte del familiar. Pueden ser otro signo también de duelo patológico, lo que al principio es una forma de superar este proceso, o de pasar este primer tiempo, después si se hace un abuso de ellos, puede ser, ¿no? El agotamiento nervioso. El estrés que mantiene en el tiempo comienza a generar la aparición de los síntomas denominados trastornos psicofisiológicos, caracterizados por la ansiedad generalizada, la hipertensión, el aumento de riesgo cardiovascular, la aparición de úlceras, psoriasis, la sensación de fatiga constante. Pasamos al siguiente slide. Por favor. Este es el que dije yo, el que sigue sería. De todas maneras, vamos a continuar con el que estábamos, así terminamos con el Boronat. Ahí, disculpa Mara, que te hicimos cambiar ahí está. Buenísimo. Bueno, antes de continuar con los siguientes procesos, este caminito que nosotros hemos hecho acá para que ustedes observen, nosotros en este momento, hasta el momento, explicamos desde los actos cotidianos hasta la crisis. Ven que después sigue el camino en las fantasías negativas hasta llegar al suicidio. Nosotros en este momento estamos posicionados en crisis. Yo ahora voy a continuar explicando los siguientes pasos en los cuales se va sumergiendo la persona que no puede salir de la crisis, esa persona que genera una adaptación pasiva a la realidad, que no se puede adaptar activamente a la realidad que tiene, que comienza con estas fantasías de evasión y digamos, de qué manera comienza, ¿no?, a afectarle en el proceso este duelo patológico que nosotros relacionamos a la crisis en la cual puede estar inserto el sujeto. Bueno, hasta acá es importante entonces destacar que en crisis, la crisis es una crisis desgastante que implica altos niveles de ansiedad y emociones desgastantes y demasiado intensas para poder sostenerlas durante mucho tiempo. Aún así, todos atravesamos varias crisis emocionales en nuestra vida. Algunas están asociadas a conflictos propios relacionados con los cambios de edad, las llamadas crisis vitales, la pubertad, la adolescencia, la crisis de la mediana edad y el ingreso a la tercera edad, entre otros tipos de crisis, por supuesto. Las crisis intensas que se prolongan en el tiempo pueden llegar a ser tan difíciles de transitar que llegan a alimentar fantasías de evasión. Hasta aquí, las etapas descritas en la teoría de Boronat comprenden a todo el género humano. Todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos y atravesamos alguna que otra crisis emocional a lo largo de la vida. Las etapas que siguen de ahora en adelante son cada vez menos frecuentes y representan un riesgo suicida creciente en la persona. Cuando una crisis emocional es muy intensa o duradera, puede generar fantasías de evasión. El sufrimiento emocional se vive como insoportable. Los niveles de ansiedad crecientes hacen que la persona sea incapaz, le sea más difícil pensar con claridad. Las fantasías de evasión se manifiestan en expresiones claras como
quisiera irme de viaje y no volver nunca más, quisiera dormirme y no despertarme más, quisiera desaparecer de este lugar. Asimismo, también se reflejan en conductas evasivas, como el consumo de drogas o alcohol y la búsqueda de diversión desenfrenada, como bien decía mi compañera. Sin embargo, los pensamientos y conductas evasivas no significan la renuncia del sujeto a resolver sus problemas, son más bien actos de rebeldía frente a una realidad que lo supera. Las fantasías evasivas no necesariamente implican la idea de muerte, pero si persisten en el tiempo, esta idea puede aparecer. Cuando el sujeto comprende que sus pensamientos y conductas evasivas no sirven para liberarlo de la situación de crisis, ni tampoco encuentra otra forma de resolverla, puede comenzar a pensar en la muerte como una alternativa válida. El sujeto, en estas condiciones, puede pasar mucho más fantaseando su propia muerte. El miedo siempre le produce la idea, va disminuyendo en la medida que la persona se va familiarizando con estos pensamientos negativos de muerte. Hasta puede utilizar frases recurrentes como por ejemplo, los demás van a estar mejor sin mí, de todas maneras nadie va a notar mi ausencia. Esta suele ser una etapa de profunda soledad emocional, en la que el sujeto se convence de que a nadie le importa lo que le está pasando. Es importante destacar que las fantasías de muerte no son lo mismo que los pensamientos suicidas. La persona que está en esta etapa aún no piensa, al menos conscientemente, en matarse. Puede desear que algo terrible le pasara y hasta asumir conductas de riesgo como conducir de forma imprudente. Estas emociones no conllevan la intención consciente de quitarse la vida, pero aún así son riesgosas. Pensar en atentar contra la vida requiere cruzar otro límite, pero si el sufrimiento emocional intenso continúa y a la persona ya no le será suficiente con la ilusión de que algún día la muerte lo libere. Por lo tanto, pensar en hacer algo al respecto. En este estado, el sujeto no deja de querer solucionar sus problemas y aliviar su sufrimiento para vivir mejor, pero se siente cada vez más aislado porque va perdiendo la confianza en poder hacerlo. Esto también va deteriorando su autoestima y el valor que le da a su propia vida. Sin embargo, si se le pregunta a una persona con pensamientos suicidas qué haría si pudiera solucionar sus problemas y dejar de sufrir, seguramente nos hablará de planes de vida y no de muerte. Por eso decimos que la persona no quiere morir, que lo que realmente quiere es dejar de sufrir como lo está haciendo y encuentra a la muerte como una única alternativa válida. Y vamos a concluir tenemos el plan suicida. Un verdadero plan suicida implica cuestiones mucho más concretas que simplemente la idea de pensar en atentar contra la propia vida o fantasear con hacerlo. Hay detalles que las personas piensan a medida que se familiarizan con la idea de quitarse la vida. No solo el método a utilizar, sino también cuándo y dónde hacerlo. Muchas veces hasta toman recaudos o hacen preparativos, como pedirle a un amigo que prometiera ocuparse de la mascota por si le llegara a pasar algo, entre comillas, ¿no? O regalar sus objetos preciados. Es importante en esta instancia remarcar que no todas las personas que se quitan la vida acuden a un plan suicida, ¿sí? Hay personas que acuden a un plan suicida y otras que directamente actúan por impulso y llegan a cometer estos intentos de suicidio. Pero siempre están las fantasías de evasión y estos pensamientos suicidas con los cuales se va familiarizando el sujeto. Y después tenemos, lo que es el intento de suicidio, ¿sí? Algunas veces el intento de suicidio puede ser un pedido de ayuda o también un intento extremo de manipulación. Aún así, estos intentos no están exentos de riesgo de muerte o de lesiones graves y permanentes, muchas veces incapacitantes, perdón. No deben ser considerados como simulaciones, por más inofensivos que parezcan. Es decir, que todo llamado de atención respecto a este tipo, a todo llamado de atención se le debe prestar la atención correspondiente. No debemos subestimar ningún tipo de accionares de este tipo, ¿sí? Con nadie. Haber tenido intentos de suicidio previos, especialmente recientes, es uno de los principales factores de riesgo de la conducta suicida. Por eso es que debemos prestarle atención y hacer algo al respecto. Suicidio consumado. El suicidio es el fin para quien trágicamente llega a esa instancia, pero quedan familiares, amigos, compañeros y conocidos. Todas las etapas del proceso suicida pueden transcurrir en absoluto silencio, al punto de que muchas veces ni siquiera las personas más cercanas llegan a darse cuenta de lo que pasa en su propia casa.
La consumación de un suicidio es difícil de ocultar y su onda expansiva puede afectar a muchas personas, desde los más cercanos hasta otros supuestamente lejanos o desconocidos, como se comprueba en casos de personas famosas cuyo suicidio impacta masivamente. Bueno, ahora sí pasamos los slides, por favor, y le doy la palabra a mi compañero. El siguiente. Creo que es el siguiente. Bueno, entendido ya lo que conlleva, lo que implica, cómo es el camino, el proceso de la persona que lo lleva de un acto cotidiano a tomar una decisión tan drástica como privarse de la vida, vamos a pasar a ver en cuanto al duelo por suicidio. ¿Por qué es distinto el duelo por suicidio? Porque reúne una serie de circunstancias que no se dan en otros tipos de duelo. Como estábamos escuchando a las chicas, es una muerte autoinfligida que puede ser inexplicable para los supervivientes, entendiendo la palabra supervivientes como las personas que quedan afectadas a partir de la decisión que ha tenido la persona querida. Los supervivientes se llenan de preguntas, preguntas que no tienen respuestas, se culpan, se sienten avergonzados también, señalados quizás. Es una pérdida repentina, es una pérdida inesperada y puede darse de una manera impactante. Todo eso genera una serie de alteraciones a nivel de pensamientos, emociones y hasta comportamientos de los supervivientes, de las personas que quedan alrededor. Porque un suicidio genera como una onda expansiva. Las emociones de las personas que los rodean quedan trastocadas también. Y es necesario prestarle atención. Seguimos al siguiente slide. El duelo es un proceso necesario y saludable, como veníamos hablando casi al principio, y permite que las personas justamente procesen sus emociones, se adapten a la pérdida y eventualmente encuentren una forma de seguir adelante con sus vidas. Ahora bien, ¿por qué el ser humano debe pasar por un proceso de duelo, no? Esta pregunta que a veces nos hacemos. Y es porque nos permite la sanación emocional, poder atravesar, expresar las emociones difíciles que surgen después de una pérdida, nos permite avanzar no solo a la curación emocional, sino también a la aceptación de la realidad. Una realidad que implica vivirla diferente, porque algo, alguien ya no está. A través del proceso de duelo, gradualmente vamos integrando a la realidad esta experiencia, ¿no? La vamos integrando a nuestra vida cotidiana y comenzamos a reconstruirnos nuevamente y a construir nuestra nueva vida normal y cotidiana. Estos tipos de experiencias también nos aportan un crecimiento personal. ¿Por qué? Porque a medida que enfrentamos el dolor y la adversidad, podemos también trabajar y desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos, de nuestras fortalezas, de nuestras propias prioridades. Y esto puede llevar a un mayor autoconocimiento y una mayor resiliencia, ¿no? Y por qué no una mayor conexión con los demás. Al compartir nuestra historia, nuestras emociones, nuestros sentimientos con otros, nos sentimos menos solos en este dolor. Compartir justamente este sufrimiento con un entorno cercano, donde podamos sentirnos cómodos y poner en palabras lo que sentimos, contribuye mucho al bienestar emocional. Continuamos al siguiente slide. Ahora bien, no vivir el duelo de manera adecuada puede tener repercusiones negativas a largo plazo, tanto en la salud mental y emocional. Como verán, venimos hablando de las etapas, venimos hablando de más o menos qué ocurre cada vez que nos vamos estancando en la etapa y los problemas a nivel patológico que pueden surgir. Por eso cabe destacar los factores de riesgo, ¿no? Por lo que puede atravesar la persona, ¿no? A largo plazo. ¿Qué pasa cuando
nos estancamos en una etapa y no pedimos ayuda. Está la depresión. De tristeza pasa a depresión. ¿Y por qué no ansiedad? El duelo no resuelto puede llevar a trastornos del estado de ánimo, ¿no? También nos puede dar problemas a nivel relacional, cómo nos vinculamos con el otro. Las personas que no procesan adecuadamente su duelo tienen dificultades para mantener relaciones saludables e inclusive crear nuevos lazos. Por ejemplo, una viuda. No quiero volver a enamorarme, no quiero volver a tener una pareja porque me va a pasar lo mismo, porque no voy a soportar que me pase lo mismo. Los problemas de salud física, como mi compañera Verónica venía nombrando, la aflicción contribuye a los problemas de salud, la tristeza. Entonces aparecen los problemas del sueño, las enfermedades cardiovasculares y demás enfermedades que mencionaba Verónica. Y también las dificultades para el autoconcepto, porque el duelo no resuelto puede afectar negativamente la percepción que tenemos de nosotros mismos, toca nuestra autoestima. Al final no soy suficiente, al final no puedo, al final no lo logro, no sé ayudar. También existen los factores de protección, ¿no? Cada persona experimenta el duelo, como veníamos diciendo, de manera única, que a su vez, y justamente porque está influenciada por diferentes factores. Eh, Estos factores son los que voy a nombrar a continuación, como por ejemplo, tener una red de apoyo. Esto es para tener un acompañamiento y comprensión por los que estamos pasando, ¿no? Reconociendo la singularidad de la experiencia, esto que hablaban mis compañeras, que no todos lo viven igual, y teniendo un espacio seguro para expresarnos y encontrar consuelo. El entorno familiar, social, puede cumplir con la función de contención y acompañamiento para las personas afectadas. Agregar también el acompañamiento profesional. En los procesos de pérdida muchas veces resulta necesario acudir a un profesional para que nos ayude a poder atravesar este proceso, esta experiencia, estas circunstancias, porque solos no podemos. Y si bien quizás tenemos nuestras redes que funcionan como redes de apoyo, de factores de protección, a veces no podemos. Entonces hay que pedir ayuda profesional. Otro factor de protección puede ser la fe y la espiritualidad. El ser humano es biopsicosocial y también espiritual. Entonces, creer que en la reencarnación o hay personas que creen en la vida después de la muerte, estas percepciones, entre otras, que son de alguna manera entienden que no tiene un final definitivo la vida, ayuda a mitigar el dolor. Nos permite sobrellevar de una mejor manera el proceso, ¿no? Y resignificación de la pérdida. También los factores culturales y sociales. ¿Por qué? Porque pueden proporcionar apoyo comunitario, ¿no? La gente se solidariza. También los rituales significativos, como las misas, en nombre de la persona querida que falleció, se generan redes de apoyo, y se puede también contar con acceso a recursos de salud mental en caso de ser necesario, ¿no? Que brindan los servicios sociales. Además, fomentan conversaciones abiertas y educativas que produce el estigma y la vergüenza asociados a estas pérdidas cuando se tratan como, por ejemplo, por suicidio. Hay recursos alternativos para la gestión de las emociones, ¿no? La terapia individual, grupal, la práctica de técnicas de relajación como la meditación, el mindfulness, la expresión artística a través de la pintura, por ejemplo, la escritura, la música, el ejercicio físico regular, el apoyo, como decíamos, la red de contención, ¿no? De amigos y familiares, ¿no? Y también la participación de grupos de apoyos específicos para el duelo, ¿sí? Entonces, el duelo en cada persona es distinto, lo vive distinto, cada persona necesita su tiempo. Si bien Vero estaba hablando del tiempo que el DSM-5 estipula,
no se terminan de poner del todo de acuerdo porque justamente cada experiencia es distinta, ¿no? Y es necesario tener un espacio para poder procesar el dolor. Seguimos al siguiente slide. Un desafío que se le presenta a la persona que vive un duelo es justamente el elaborar, el trabajar esta experiencia, ¿no? Puede transitar el proceso activamente, elaborando por sí mismo un cambio, un afrontamiento, digamos, de forma positiva, en la medida que pueda, ¿no? De lo contrario, como decimos siempre, pedir ayuda. Sabemos que cuando duelamos, sin duda estamos sufriendo, pero podemos hacer que sea un proceso activo de recuperación integral, elaborando el sufrimiento, con opciones y acciones positivas, ¿no? Nosotros vamos a nombrar algunas tareas, ¿no?, que pueden ayudar en este proceso de duelo. Seguimos al siguiente slide. Es importante expresarse. El dolor de la pérdida causa emociones variadas. A veces pensamos que es mejor contenerlas, a esas emociones, para evitar que duela más, o para no afectar a otros. Por ejemplo, si mis hijos me ven mal, se van a poner mal. Sin embargo, el cuerpo es sabio. Tu cuerpo reacciona naturalmente ante cosas que le afectan, así que déjalo sentir, déjalo expresarse. Si tenés ganas de llorar, llorá. Si tenés ganas de gritar, hacelo. No eliminará el dolor, pero te va a dar un alivio momentáneo. Así que deja que las emociones puedan fluir. No va a ser para siempre. Entiendo que a veces tenemos miedo a soltar el llanto porque sentimos que no vamos a parar de llorar nunca. Pero te repito que el cuerpo es sabio y te va a avisar cuando sea el tiempo ya de dejar de hacerlo. Lo que sugerimos, con énfasis, es elegir el tiempo y el espacio adecuado para que puedas expresarte con libertad. Otro punto es tener metas, básicamente vivir. ¿A qué me refiero? Em, Podés hacer cosas cotidianas, o sea, después de una pérdida es difícil retomar la vida, em, justamente porque después de esta ausencia no tenemos muchas ganas de hacer cosas. Y esto, si se prolonga en el tiempo, se puede convertir en anedonia, ¿no? Esta falta de ganas de hacer cosas. Y es precisamente lo que tendríamos que tratar de evitar. Así que podés hacer por día al menos 5 actividades cotidianas que incluyan como comer, bañarse, cuestiones que sean vitales. Al principio puede que cueste, puede que lo tomes como una tarea, como un labor que hay que hacer. Sé que puede ser complicado, pero a la larga va a traer beneficios. Otro punto es reunirte, ¿no? El círculo social, este círculo de apoyo, esta red de contención que venimos hablando desde más arriba. Si es posible, una reunión familiar o una reunión en donde se encuentren personas donde te sientas cómodo, o incluso que conocían a tu ser querido. Charlen, compartan experiencias. Es muy posible que rían recordando, pero no te voy a mentir, también es posible que cause una profunda tristeza. Sin embargo, los va a ayudar a todos a procesar la ausencia. Y esta tarea también da la oportunidad justamente de tener una red de apoyo. Seguimos al siguiente slide. Trabajar esto también de otorgarle un lugar nuevo en tu vida, ¿no? Hoy físicamente esa persona ya no está con vos y hay que aprender a vivir sin esa presencia física. Pero te va a acompañar por siempre de otras maneras, otorgándole un lugar nuevo en tu vida. Quizás pueda servir darle un lugar en la casa para que sea un lugar especial. Ahí puedes poner una foto, un objeto, una flor, un recuerdo. Si practicas o sigues alguna religión, puedes poner algo representativo en ese espacio que te va a ayudar a tener ese contacto, pero distinto, ¿no? Cuando me refiero a
a esto de tener un lugar, no me refiero a convertirse en un mausoleo como hablaba Vero. Eso ya es el otro extremo y ya se convierte en una patología. Pueden elegir algo que los recuerde a la persona, algún objeto, alguna canción, algún anillo. Eso puede ayudar a sentir que de alguna manera sigue estando con nosotros. Escribir sirve. Podés escribirle una carta, ¿no? En ocasiones pasa que no podemos despedirnos físicamente de nuestro ser querido, no tenemos la oportunidad de despedirnos, eso ha pasado mucho en pandemia. Si ese es el caso, escribirle una carta quizás puede ayudar. Ahí puedes expresar todo lo que sentís, para que ayude a aliviar tu dolor. Es una carta en la que tenés que sentirte listo para comenzarla. ¿Cómo me preguntarás y cómo me voy a dar cuenta si estoy lista? Empezás la carta y si sentís que no podés seguir, no continuás, la guardás para después o la comenzás desde cero nuevamente. ¿Mm? En esta carta, cuando llegue el momento y lo puedas escribir, podés expresar todo tu cariño, tu amor, contar cosas, agradecerle, pedir perdón si lo sentís, si así lo necesitas, y sobre todo despedirte. Creo que lo más difícil de todo, y lo entiendo, es siempre dejar ir. Sé que es algo que puede causar mucho dolor, pero al mismo tiempo alivia. Hay un ejercicio que quizás sirva como ritual, como por ejemplo pueden conseguir una almohada, un cordón o un hilo, una tijera. Pueden atar el hilo a la almohada y luego el otro extremo lo puede atar en la cintura o en un brazo, bueno, te lo atás a vos mismo, ¿no? Colocas la almohada entre tus manos, si querés la abrazas fuerte, y podés hablar con ella como si fuera la persona, ¿no? Y decirle lo que quieras decirle, ¿no? Puede inclusive decirles frases, como por ejemplo, hoy, a partir de hoy, aprenderé a vivir sin tu ausencia física, a partir de hoy te llevaré por siempre en mis acciones, en mis pensamientos, y hoy te dejo ir. Esto es un ejemplo de una frase, de algo que se pueda decir. La frase la vas a elegir vos, con tus palabras, con cómo te sientas cómodo. Puedes decirle lo que quieras, ¿sí? Puedes darle las gracias por haber estado en tu vida y liberarte de ese dolor, ¿sí? Y poder resignificarlo, ¿no? Poder tenerlo presente de forma distinta. Bueno, este es como tratamos de juntar herramientas distintas que se dan de diferentes disciplinas, ¿no? Hay múltiples herramientas, como las meditaciones, como el mindfulness, el tapping, el yoga, pueden hacer caminatas, bueno, como venimos nombrando, la escritura, escuchar música, entre muchos. Muchas herramientas a las que podemos acudir que nos van a permitir gestionar nuestras emociones displacenteras y, bueno, permitirnos atravesar así esta experiencia. Pero quiero remarcar algo. No todo es para todos y no todo nos sirve a todos. Entonces, conocerse a uno mismo es fundamental para encontrar esas herramientas adecuadas para afrontar las etapas del duelo, porque al comprender nuestras necesidades, nuestras preferencias y nuestros recursos emocionales, podemos llegar a estrategias que se ajusten mejor a nosotros mismos y nos ayuden a procesar la pérdida de la mejor manera. ¿Sí? Acá la ayuda profesional puede ayudar mucho a este tipo de introspección necesaria para saber qué me sirve a mí, qué funciona en mí. Porque así como los duelos se sienten distintos en cada persona, también las herramientas que necesitamos cada uno puede ser distinta. Seguimos al siguiente slide. Entonces, para redondear, algunas recomendaciones para que puedas vivir tu duelo sin complicaciones, es que expreses tus emociones de manera normal. Esto es fundamental. No trates de ocultarlo, no lo reprimas. Em, ya sé que porque eso podría hacer que te estanques en el proceso. Entonces es recomendable vivir el duelo
que de alguna manera no lo reprimas y si puedes estar en compañía de personas, de grupos, mucho mejor. Y si alguien está viviendo un duelo y te toca acompañarlo, es importante que no minimices sus emociones, tampoco compares tu experiencia, porque no es la misma. Trata de comprenderlo y acompañarlo en esta experiencia, en este proceso doloroso. No se trata de ir demasiado rápido, porque eso también puede ser contraproducente. Hay que tener paciencia, es un proceso normal y lo recomendable es que no tratemos de acelerarlo, ¿no? Como dijimos, el duelo es un proceso natural por el que atravesamos todas las personas en algún momento de nuestra vida, como venimos nombrando desde un inicio, fuese por lo que fuese, pérdida de una persona, de un objeto, nos mudamos, perdimos un círculo, un grupo de amigos, lo que fuese. Así que nos pasa que lo vivimos como podemos, eso es cierto y lo reconocemos, y lo vivimos con las herramientas internas que tenemos, ¿no? Y cada uno tiene su tiempo y hay que respetarlo. Así que no nos olvidemos de buscar acompañamiento profesional siempre que sentimos que algo pasa que no podemos, algo pasa que en mí no cambia y es un malestar continuo. Siempre buscar ayuda, ayuda profesional. Te puede ayudar a vivir el duelo sanamente con el fin de priorizar tu salud mental y tu bienestar integral. Seguimos ya al último slide. Bueno, vamos finalizando. Y antes de despedirnos, desde la Fundación Integrando Lazos, queremos agradecerle a Academia Trascendencia por invitarnos a formar parte de este hermoso congreso y a todos ustedes por sumarse a esta iniciativa. Y bueno, acá le queremos dejar nuestras redes sociales. Nosotros utilizamos mucho Instagram. Nuestro Instagram es Fundación-Integrando Lazos. Nuestro Facebook Integrando Lazos. Tenemos un LinkedIn también para quienes quieran sumarse al equipo de trabajo, Fundación Integrando Lazos. Y nuestro correo electrónico en donde también recibimos currículum. Y bueno, antes de concluir, también comentar que nuestro trabajo consiste, por un lado, en llevar adelante capacitaciones, talleres y seminarios sobre salud mental en relación a la prevención del suicidio. Y también tenemos, por otro lado, un área que vamos a estar abriendo muy pronto, que es el área de salud, en donde vamos a comenzar a llevar adelante espacios de escuchas destinados a personas que se encuentran atravesando por situaciones de crisis en relación a la conducta suicida y también a sus familiares. Consideramos que incluir a la familia en estos procesos de acompañamientos psicológicos es muy importante. Nosotros somos un equipo interdisciplinario que estamos, bueno, al pie del cañón con cada actividad que nos proponemos hacer y bueno, con esto que respecta a la atención a la persona que está atravesando por situaciones de crisis, lo consideramos muy importante, así como también el compromiso por parte de cada integrante familiar, del grupo familiar. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chica. La verdad que un placer escucharlas. Bueno, a Anto ya la conozco de otros espacios. La primera vez que conocí a Adriana y a Verónica, y la verdad que un placer escucharlas. Como siempre, todo lo que sea para sumar, para complementar, para colaborar, si no se necesita, esto que hablaban hoy también de la competencia, ¿no? No es competir, sino es siempre sumar, siempre crecer, siempre seguir formando y creando espacios en donde se hablen de estos temas. Es necesario, es fundamental. Como dijeron las chicas, hay muchas herramientas, hay muchas cosas que se pueden hacer. Este ejercicio tan práctico y que a veces uno no lo tiene en cuenta, que nos presentaba Adriana con la almohada, ¿no? Algo que tenemos ahí, porque todos tenemos una almohada, ¿no? Y que lo podemos hacer ahí, en el aquí y ahora, como siempre les digo, con algo práctico al alcance. ¿Qué tenemos? Una almohada, bueno, venga, podemos hacer. ¿Sí? Así que muchísimas gracias. Las invitamos al último día, el día sábado a las 18 horas, que es la mesa de debate, donde vamos a procurar estar todos los profesionales que fueron siendo disertantes, para que, bueno, todos los oyentes nos puedan ver a todos, puedan conocer. Si me permiten compartir las diapositivas, porque ahí están los datos de ustedes.
Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Les leo unos mensajitos antes de que se despidan. Rosana Paredes les puso excelentes profesionales, súper interesante la charla. Graciela Martínez, gracias por compartir todo para la prevención, muy rico. Mariana Andrea Almirón, también muy bueno. Y Virginia, el ejercicio de la almohada se puede hacer con la pérdida de una persona, pero no físicamente, sino emocionalmente, por enojo, porque la otra persona no quiere saber nada de la otra. Es una pregunta. Las chicas están muy Sí. acotadas de tiempo, no sé si lo quieren responder. No. Sí, sí, es un ejercicio en el cual en algún momento con las tijeras se corta ese lazo, esa tira. Entonces es como un ritual simbólico. Hay personas que les sirve la práctica para poder integrarlo a lo emocional. Al verlo, tocarlo, imaginarse, al tener algo que lo representa, los puede ayudar mucho. Entonces sí, tal cual, también sirve para poder cortar vinculaciones tóxicas y otras cuestiones. En este caso, lo usamos cuando a una persona le cuesta le cuesta dejarlo ir, por decirlo de alguna manera, ¿no? La famosa frase, pero sí, puede usarse para múltiples motivos. Gracias por preguntar. Muchísimas, muchísimas gracias. Y antes de que nos dejen, no sé, ¿alguna de ustedes que quiera decirme un número del 1 al 50 cualquiera? El 8. Buenísimo. Muchísimas gracias, chicas. Apenas se suban los videos, se están compartiendo todo el tiempo en el grupo, así que para que los podamos volver a ver, para que sigamos conociéndolas. Y bueno, eso es lo importante también de este congreso, que todos podamos conocerlas, que podamos llegar a ustedes, que sepamos cómo y que sepamos que también hay alternativas, que no solamente hay una campana, sino que hay muchos desde los ámbitos que quieran elegir y eso es lo importante. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Nos vemos. Bueno, chicos, estamos ya con el sorteo. Tenemos ya los 4 números.